El tema que yo tengo para ustedes hoy es esperanza y castillo mío. Y creo que viene muy a la mano, porque en medio de un mundo que se está convulsionando, aunque es curioso porque esta frase que yo digo de que un mundo se convulsiona, pues la venimos diciendo todos los años. Las décadas atrás se decía igual, el mundo va en una debacle, el mundo va a la deriva, el mundo va a un precipicio. Y lo seguimos diciendo y lo seguimos diciendo, pero lo que es cierto, ya las consecuencias y el nivel de la tecnología, sobre todo en armamento militar, ahora sí, nos tienen al borde. Acabo de escuchar una noticia que para el 2030, que ya no está muy lejos, 7 años, China pretende triplicar su armamento militar nuclear. Venía hace rato escuchando esa noticia. Así, de golpe, triplicar su armamento nuclear. Es obvio que al ver eso, pues las demás naciones van a incrementar su armamento nuclear. Dígase Estados Unidos, Rusia, Francia, Inglaterra, todos los que tienen capacidad nuclear. Entonces, en un descuido, en un equívoco, pues todo se destruye. Contaminación, cambio climático, corrupción, degradación moral. Bueno, por donde quiera que le mire, cada vez es menor las cosas buenas. Cada vez es menor las expectativas de que todo mejore. Todo va ya en un tobogán. Todo va ya en un declive económico, moral, espiritual. Bueno, hasta la misma iglesia. Hasta la misma iglesia. Y en medio de toda esa situación, dice la Escritura, todavía tengo 7,000 que no han doblado sus rodillas a los Baales. Todavía hay iglesia que no se ha corrompido. Todavía hay iglesia que se quiere mantener fiel. Todavía hay hijos míos que están buscando mi rostro. Pero esos que han decidido en su corazón buscar el rostro de Dios, pues están metidos en medio de esta situación de debacle. Y la pregunta es, ¿y qué va a pasar con esa gente? ¿Qué va a pasar, por ejemplo, con nosotros si el día de mañana o de aquí a unos meses deciden enfrentarse a una guerra nuclear? ¿Qué va a pasar con nosotros? ¿O qué va a pasar con la iglesia de Cristo, de los que están cercanos a la hecatombe nuclear, Estados Unidos, Rusia, Ucrania, etcétera? ¿Qué va a pasar con la iglesia de Cristo de ahí? ¿Va a quedar envuelta en medio de ese mar de violencia y va a ser arrasada? Por eso viene muy a la mano el tema que yo quiero compartir con ustedes, esperanza y castillo mío. Y voy a centrarme en un salmo, Salmo 91, y que de alguna manera es la continuación de la línea que he estado llevando. De alguna manera es la secuencia que he estado tratando, tejiendo, desde que empezamos con los velos, los fantasmas familiares, la coyuntura madre, la espada de Cristo, vamos en la misma secuencia. Y hoy me voy a centrar en el Salmo 91. Y dice ahí, con sus plumas te cubre
y bajo sus alas hallas refugio. Escudo y baluarte es su fidelidad. Salmo capítulo 91, libro de los Salmos 91, versículo 4. Con sus plumas te cubre y bajo sus alas hallas refugio. Escudo y baluarte es su fidelidad. Y la pregunta es, ¿de qué nos cubre? ¿De qué nos protege? ¿De qué nos arropa? ¿De qué nos tenemos que refugiar la iglesia de Cristo? Porque si estamos hablando de que Dios nos cubre, nos guarda y nos protege, es porque ya se ve de alguna manera, pues algún tipo de amenaza. Ya se ve en ciernes algún tipo de peligro. Ya la situación ya no está tan tranquila que es necesario que tenga que entrar en acción de parte de Dios una cobertura, un refugio, un escudo. Es bonito decir que con sus alas me cubre, que estoy en su refugio, pero eso quiere decir que por delante viene un peligro. Eso quiere decir que ya enfrente de nosotros viene algo que es necesario que Dios va a tener que cubrirnos y protegernos. Y yo pregunto, pues, ¿qué es lo que viene? ¿Qué es lo que habrá de pasar? ¿Qué es lo que está por suceder? Que va a ser necesario que Dios extienda sus alas, que Dios nos ponga un escudo enfrente, porque si no lo hiciera, pues quién sabe qué pasaría de todos y cada uno de nosotros. ¿Quién sabe qué pasaría de su iglesia? Vamos a leer. Dice ahí, el que habita al abrigo del Altísimo. El que habita al abrigo del Altísimo. Estamos hablando de que Dios te da cobertura, Dios te guarda, te protege, te da abrigo, te da protección. Hoy te vengo a recordar algo que a lo mejor lo sabes, a lo mejor no lo tienes tan consciente, pero es bueno que lo sepas o que lo recuerdes. Tenemos un Dios que nos da abrigo, que nos da protección, que nos da soporte de vida. Tenemos a alguien que está al pendiente de nosotros. El que habita al abrigo del Altísimo. Y el que no habita, y el que no está bajo el abrigo del Altísimo, y el que no está cubierto para el frío, para el peligro del frío tremendo que se viene sobre este planeta, ¿qué va a pasar con él? Pues pregunten qué pasó a la gente de Turquía. Tal vez no estaban bajo el abrigo del Altísimo. Pero bueno, el que está al abrigo del Altísimo, dice ahí, morará a la sombra del Omnipotente. Entonces tenemos abrigo, tenemos sombra, tenemos cobertura, tenemos protección, tenemos respaldo de parte de Dios. Pero yo pregunto, ¿y si tenemos? ¿Si estamos en el abrigo, bajo el abrigo? ¿Si estamos bajo la sombra? ¿Y qué tal que no? ¿Qué tal que a lo mejor yo estoy pensando que estoy en el abrigo, que estoy bajo la sombra y estoy confiado, pero ¿y qué tal que no? Digo, puede ser. Dice, diré yo al Señor, refugio mío. ¿Cuántos de nosotros hemos experimentado el refugio de Dios? ¿Cuántos de nosotros hemos
experimentado y vivido la sombra protectora de Dios? ¿Cuántos de nosotros hemos experimentado el poder, la benevolencia, la grandeza, la misericordia, la protección de nuestro Dios? ¿Cuántos de nosotros hemos experimentado eso? ¿Cuántos de nosotros hemos estado en situaciones complicadas y difíciles y de una manera increíble viene Dios y nos arropa, nos rescata, nos da un refugio? ¿Cuántos? Mira, dice, castillo mío, mi Dios en quien confío. Y este versículo al final, de alguna manera me da la clave. ¿Cómo sé que estoy al abrigo del Altísimo? ¿Cómo sé que estoy bajo la sombra omnipotente? ¿Cómo sé que el Señor es refugio mío? ¿Cómo me doy cuenta que Él es mi castillo? Porque, ¿qué dice ahí? ¿En quién confío? En otras palabras, en quien tengo fe. Entonces, ¿qué es lo que detona tu protección, tu sensación de seguridad, de resguardo? ¿Qué es lo que necesitamos tener? ¿Qué? Fe. Fe. Yo tener fe en quién? Pues en Dios. Si las cosas están complicadas, si la situación se está poniendo difícil, si la situación cada vez va de mal en mal, si todo esto va de alguna manera a una debacle y a un precipicio, pues lo que yo debo de empezar a ejercer o a tratar de crecer y ejercitar es ¿qué? Mi fe. Mi fe. Porque cuando empieza a flaquear la fe, pues obviamente ni te sientes al abrigo, ni te sientes con la cobertura, ni te sientes bajo la sombra, ni te sientes bajo refugio. Y estás todo el día temeroso, estás intranquilo, estás preocupado, estás molesto. ¿Por qué? Porque no tienes esa fe que se necesita para enfrentar los problemas y las dificultades. Amén. Oiga, pastor, ¿y cómo le hago para tener fe? ¿Cómo le hago para tener fe? Porque me estoy dando cuenta que las situaciones de alguna manera pues ya me están preocupando, ya me están inquietando, ya mi tranquilidad pues está flaqueando, ya siento que la situación cada vez me envuelve más y más. Mi fe está flaqueando. ¿Cómo hago o cómo hacemos para ejercitar nuestra fe? ¿Hay alguna manera? Sí. Y te la he predicado 20,000 veces. Pero de las 20,000 veces, 19,999, pues no las has creído. La fe es obediencia. ¿Obediencia a quién? Obediencia a su palabra, obediencia a sus prefectos, obediencia a las autoridades, obediencia a lo que Él pide y demanda de mí. Cuanto más vivo una vida de obediencia, se incrementa de fe, se incrementa mi fe. Entonces, si yo estoy viendo terremotos en Turquía, si yo estoy viendo guerra en Ucrania, Rusia, si yo estoy viendo que la economía se está viniendo para abajo, si yo estoy viendo que las plagas cada vez están creciendo más y más, si yo estoy viendo un montón de cosas, pues yo ¿qué debo de empezar a hacer? Incrementar mi fe. ¿Y cómo incremento mi fe? Obediencia. Necesitamos entrar en un periodo, en una vida completa, total y absolutamente ¿de qué? Obediencia. Porque si no, ¿quién sabe qué va a pasar? Bueno, sí sé qué va a pasar. Pero déjame darte algunos datos. Porque son 4 cosas que se manejan aquí. Estar bajo el abrigo del Altísimo, 1. Bajo la sombra del Omnipotente, 2. Bajo el refugio del Señor y bajo el castillo de Dios. Son 4 cosas.
¿Por qué es interesante? Porque cuando yo analizo las palabras, te lo voy a leer como lo dice el hebreo, el que habita al abrigo del Elyon, morará a la sombra del Shaddai. Diré yo a Jehová, refugio mío, castillo mío, mi Elohim, en quien confiaré. Entonces, qué interesante, porque aquí se manejan 4 características de parte de Dios: Elyon, Shaddai, Jehová y Elohim. Es una cuadratura de parte de Dios, es una cuadratura de protección, es una cuadratura de refugio, es una cuadratura de respaldo. Estaremos hablando de el Elyon, el Altísimo, el Shaddai, el Todopoderoso, del Señor Jehová y de Elohim. Ahorita no me voy a meter en el detalle específico de cada uno. Lo que quiero es que que te quede claro que es una cuadratura. Oye, ya no basta con una sola cobertura. No, Dios añade ¿qué? Otra segunda, otra tercera y otra cuarta. Tenemos 4 coberturas, 4 protecciones, 4 envolturas de amor, de misericordia. Por ejemplo, si yo me voy al Antiguo Testamento, ahí había un tabernáculo. Ahí había un tabernáculo. Y en ese tabernáculo, que caminaba en el desierto, había 4 cubiertas para el tabernáculo. Les leo, Éxodo 26:1. Y harás el tabernáculo con 10 cortinas de lino fino y torcido, y tela azul, púrpura y escarlata, y la harás con querubines de obra de hábil artífice. Entonces la primera cobertura era una cobertura de lino fino torcido, con compuestos de tela azul, púrpura y escarlata, y con reliebres de querubines. Esa es la primera cobertura. Segunda, harás también cortinas de pelo de cabra a manera de tiendas sobre el tabernáculo. En total 11 cortinas. Entonces la segunda cobertura era una de pelo de cabra. Tercera, harás también para la tienda una cubierta de pieles de carnero, teñidas en rojo. Y la cuarta, y otra cubierta de pieles de tejón por encima. Entonces, es interesante porque dentro del tabernáculo había 4 coberturas. ¿Y sabes qué me llama la atención? Que cuando Salomón hizo su templo, ya no se mencionan las 4 cubiertas. Ya no se menciona 4 cubiertas. Ya quedó un templo de piedra de cantera, pero ya no se ve esa figura de las 4 cubiertas. Ya no aparece. Pero bueno, lo que es el tabernáculo tenía estas 4 cubiertas. A semejanza de las 4 protecciones o coberturas que está en el Salmo 91. El abrigo del Altísimo, del Elyon, la sombra del Shaddai, omnipotente, el refugio de Jehová y el castillo o confianza de Elohim. Y te voy a dar algunas descripciones rápidas. Me voy por la de tejón, la que está hasta arriba. ¿Qué características tiene la piel de tejón? ¿Sabes que el tejón es un mataserpientes? El tejón es un mataserpientes. Y en ocasiones, cuando se enfrenta a las serpientes, la serpiente muerde al tejón, pero como tiene una piel tan dura, no penetran los colmillos de la serpiente. O sea que no le hace ¿qué? Nada. ¿Por qué ponían una cubierta de tejón, de pieles de tejón, en el tabernáculo? Porque obviamente en el transcurso del desierto, si venía una tormenta de arena, cuando se venían las tormentas de arena, los granos de arena que son cortantes, que son filosos, que son como navajas, porque vienen y pega la tormenta de arena, pues si pusiéramos
una cubierta de tela así sencilla, al muy poquito tiempo quedaría desgarrada completamente la cortina. Entonces, para evitarse eso, pues lo que más ponían era porque ellos sabían que la piel de tejón aguantaba todo. Si aguantaba las mordeduras de serpiente y que no pudieran introducir los colmillos, pues ¿qué pasaba con las tormentas de arena y esos granos afilados como cuchillas? Pues el tabernáculo quedaba intacto, intacto. Ahora, ¿por qué es curioso? Porque lo que sí era de tela, era las cortinas de lino que tú alcanzas a ver ahí de blanco. Esas sí eran tela, lino. ¿Eso qué quiere decir? Si bien seguido había tormentas en el desierto, entonces ¿qué pasaba con esas cortinas? Que no iban a soportar ¿qué? El ambiente agresivo del desierto. No lo iban a soportar. Al muy poquito tiempo, las cortinas de lino se iban a ¿qué? A desgarrar. Entonces, ¿qué te quiero decir? Que entonces esas cortinas se tenían que cambiar constantemente. Esas cortinas pues tenían una caducidad de tiempo muy poquita. ¿Por qué? Porque se desgastaban o se desgarraban por el uso del desierto. Y son de lino, las de blanco. ¿Y qué te quiero decir? Dice la escritura, libro de Apocalipsis, que el lino fino son las acciones justas de los santos. Entonces, lo que te quiero decir, que nosotros tenemos que estar renovando constantemente, a cada rato, a cada instante, nuestras acciones justas. Amén. Eso es algo que se tiene que renovar hoy, mañana y pasado mañana y a todo día. Siempre debemos de vivir en justicia, en fidelidad, en honra, en respeto, en obediencia, porque eso se tiene que renovar. Eso no puede quedarse para siempre. Todos los días tenemos que tener actos de justicia, actos de misericordia, actos de perdón, día con día. Así como la misericordia de Dios son nuevas cada mañana, pues así para nosotros nuestra fidelidad hacia Dios, nuestro respeto y nuestra obediencia hacia Dios y hacia los demás debe ser todos los días. Pero Dios me pone ¿qué? Piel de tejón. ¿Cuántos quieren una piel de tejón? ¿Cuántos quieren? Pero déjame decirte algo. La piel de tejón era la más fea. La piel de tejón era la más fea porque era la que estaba ¿qué? Curtida y golpeada por el desierto. Y qué curioso que la más bonita, la que era de colores, la que era de querubines, la que era de lino torcido, con escarlata, con púrpura, con azul, era la que estaba al interior. Entonces es la primera, cual quiere decir que la belleza de nosotros debe ser ¿qué? Belleza interna. Ya el exterior, pues sí, ese se va golpeando, se va desgastando, es lo más feo. Somos sin hermosura, como era nuestro Señor Jesucristo, para que no le deseemos. Pues así también es la iglesia es sin hermosura. Y a mí en ese sentido me da gusto. Espérame. ¿Sabes por qué? Porque Joel no tiene hermosura. Hay gente que ha venido, que no oigan los de afuera. Hay gente que ha venido, nos ha venido a visitar, y cuando ve esto, jamás se vuelven a parar aquí. Nunca más. Porque está feo, sin hermosura. Antes, ahorita le pusimos algo de hermosura, un cosmético al piso que estoy pisando, porque ya es mosaico. Bueno, es como una pequeña, una maquilladita, una polveadita. Ya. Pero esto es por facilidad, porque aquí ya es fácil trapear. Pero ¿cuánta gente ha venido? Y créeme que ha venido. Y lo sé, porque lo sé, y jamás se han vuelto a parar aquí. Yo dije, ¡vamos bien, Padre!
La hermosura es interna. La hermosura es de nuestro ser interior, de nuestra alma, de nuestro espíritu. Es aquí donde Dios cambia, donde Dios mueve. Es aquí donde tenemos contacto con Dios. Porque ahí esas eran obras de querubines y los querubines representan también el cielo. Entonces aquí es donde tenemos contacto con Dios. Aquí es donde experimentamos las experiencias increíbles con Dios. No en lo externo, sino en lo interno. ¿Cuántos tienen hermosura interna? ¿Cuántos tienen hermosura externa? Eso no existe. Es efímera. Dura bien poquito, 10, 15 años de tu vida y se acabó. Vana es la gracia y la hermosura. Entonces, pero lo interno, lo que tiene contacto con el cielo, lo que tiene contacto con Dios, donde te conectas con el Dios Altísimo. Fíjate qué increíble. Entonces, qué interesante, porque la más bonita es la que está interna y la más fea es la que está externa. Pero la que más aguanta es la externa. Porque si pusiéramos la de lino afuera, no dura, se acaba. Fíjate, ahora, la cubierta teñida en rojo, de carnero. Ay, mi hermano, eso es hasta un parvulito te dice cuál es el significado de la cubierta de carnero teñida en rojo. Dime qué es, qué representa la cubierta de carnero teñida en rojo. Es nuestro Señor Jesucristo que fue crucificado y fue sacrificado en amor a nosotros para darnos perdón de pecados y vida eterna. Es su sangre preciosa y maravillosa que nos cambió la vida, que nos dio una vida diferente, que nos dio totalmente una perspectiva nueva. Es la sangre de Cristo que nos acompaña, que nos cubre, que nos cuida, que nos limpia de todo pecado. Es la sangre que nos hace aceptos delante del Padre y que nos hace justos. Mi hermano, la cubierta de carnero teñida en rojo, pues es la representación de lo que ocurrió con nuestro Señor Jesucristo cuando estaba en la cruz del Calvario, porque completamente Él quedó, ¿qué? Bañado en sangre. Y Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Bueno, tenemos que hacer una corrección a ese versículo. Sí. Él es el Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo. Que quitó el pecado del mundo. Ya este mundo delante de Dios está sin pecado. Ya este mundo delante de Dios está perdonado. Ya este mundo delante de Dios ya es sin pecado. Que el mundo no lo quiere recibir es otra cosa. Pero el sacrificio fue hecho una vez y para siempre, y este mundo ya no tiene pecado. Nada más es cosa que vayas por tu boleto que se llama salvación. Pero muchos son los llamados y pocos los escogidos. ¿Quieres la salvación? ¿Quieres la bendición? ¿Quieres la vida eterna? No me interesa, no me gusta, estoy aburrido. No la quieren. Solo unos pocos feos por fuera, pero hermosos por dentro, quieren la gloria, quieren la sangre de Cristo, quieren el perdón, quieren su misericordia y quieren sus maravillas. Amén. La cortina de pelo de cabra. ¿Qué será la cortina de pelo de cabra? Bueno, de la cortina de pelo de cabra te puedo hablar un montón de cosas, pero te voy a dar una. En la antigüedad, ¿a quién crees que ponían de líder de una manada de ovejas? En la antigüedad. Bueno, y no en la antigüedad, hoy en día. Ponen a un líder de una manada de ovejas. ¿Sabes a quién ponen? A una cabra. O sea, está el rebaño de ovejas y el animal líder muchas veces es una cabra. Y a donde va la cabra, le van siguiendo ¿qué? Las ovejas. Entonces, y de hecho, la palabra cabra tiene que ver con liderazgo.
Tiene que ver con liderazgo, porque representa eso, una de las tantas definiciones. Entonces, nosotros, Dios quiere que seamos, ¿qué? Líderes, que nos siga la gente. Pero pues, pregúntame si hoy siguen a la iglesia de Cristo. Pregúntame si hoy la iglesia de Cristo es para ser seguida. No la siguen. Al contrario, hoy las ovejas se van contra el líder. Le cortan la cabeza al líder, le cortan la cabeza a la cabeza. Luego, otro tip de la pelo de cabra. ¿Qué le pusieron a Esaú para suplantar? Perdón, ¿qué le pusieron a Jacob para suplantar a Esaú? Piel de cabra. Luego el libro de Zacarías habla de aquellos que se ponen el manto profético de mentira. Lo que te quiero decir, que entonces la cubierta de pelo de cabra representa la tendencia que tenemos todos nosotros a ser ¿qué? Mentirosos. ¿Cuál es la característica de los líderes de este planeta? No les creas nada, son más mentirosos. Lo que te dicen son mentirosos. Bueno, le voy a cambiar la palabra líder. Políticos. ¿Son honestos? ¿Hablan con verdad? Son mentirosos y están en posición de liderazgo. Pero cuando la iglesia de Cristo camina bajo los principios de Cristo y tiene la cubierta de pelo de cabra, sí, en YouTube, cuando la cubierta de Cristo tiene la cubierta de pelo de cabra, de la sangre del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo y la piel de tejón, y tiene hermosura interna, ese manto de mentira se vuelve un manto ¿de qué? De verdad. Porque nuestro Señor Jesucristo dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y entonces, si Él es el camino, la verdad y la vida, la iglesia, ¿qué tiene que ser? Tiene que ser una iglesia de verdad, no tiene que ser una iglesia de mentira, tiene que ser una iglesia auténtica, que vence la mentira, el engaño. Amén. Entonces, hay 4 coberturas. Hay 4 cubiertas. Está la cubierta de Lion, Shaddai, Jehová, Elohim. 4 protecciones. Es curioso, porque si ya nos vamos en esta línea, ¿cuántos evangelios hay? 4. Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y esos 4 evangelios hablan básicamente del nacimiento, infancia, madurez, hasta el sacrificio y muerte de nuestro Señor Jesucristo. La obra de Jesucristo. Están narradas en los 4 evangelios. Lo mínimo que nosotros debemos de hacer como cristianos es que, y estoy hablando de lo mínimo, leer los evangelios. Saber de la vida de Cristo, porque es saber de la vida de nuestro Redentor, de la vida de nuestro Salvador, de todo lo que Él hizo, de sus obras, de sus milagros, de lo que Él enseñó, de lo que Él predicó, de lo que Él regañó a la gente. O sea, ahí está en los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Por eso cuando una persona se entrega a Cristo, lo primero que hay que recomendarles es que se lea ¿qué? Los evangelios, porque en los evangelios está la vida y la obra de nuestro Señor Jesucristo, y Cristo es el que te cambia, el que te transforma, y ahí están en los 4 evangelios. Interesante, porque si yo me voy a Ezequiel capítulo 1, versículo 4, dice aquí, miré
y he aquí que un viento huracanado venía del norte, una gran nube con fuego fulgurante y un resplandor a su alrededor, y en su centro algo como metal refulgente en medio del fuego. Y en su centro había figuras semejantes a 4 seres vivientes, y este era su aspecto. Tenían forma humana, tenía cada uno 4 caras y 4 alas, cada uno de ellos, y la forma de sus caras era como cara de un hombre. Los 4 tenían cara de león a la derecha y la cara del toro a la izquierda, y los 4 tenían cara de águila. Y entonces, esta es una visión que tiene el libro de Ezequiel junto al río Quebar. Ahora, de aquí, de esta visión es donde salen las 4 características de los 4 evangelios. ¿Por qué? Porque de aquí sale que a Mateo lo representa la cara de hombre, a Juan lo representa la cara de águila, a Marcos lo representa la cara de león y a Lucas la cara de toro o becerro. Son los 4 evangelios, son 4 aspectos de la vida de Cristo: hombre, águila, león, becerro. Dígase Mateo, Juan, Marcos y Lucas. Ahí está. Entonces, lo que vio Ezequiel cuando vio esos querubines con estas características de 4 caras y 4 alas, lo que estaba viendo por anticipado a futuro, el surgimiento de ¿qué? De los 4 evangelios, de la obra, vida, caminar, sacrificio, nacimiento, muerte de nuestro Señor Jesucristo. Y esto es lo que te cambia la vida. Estas son 4 coberturas. Ahora, si yo sigo leyendo el Salmo, te lo voy a leer de corrido para entrar al que sigue. Dice, te voy a leer los primeros 4. Dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará a la sombra del Omnipotente. Diré yo al Señor, refugio mío y fortaleza mía, mi Dios en quien confío. Porque Él te librará del lazo del cazador y de la pestilencia mortal. Con sus plumas te cubre y bajo sus alas hallas refugio. Escudo y baluarte es su fidelidad. Pero si estamos hablando de que son 4 cubiertas, ¿sabes por qué son 4 cubiertas? Porque hay 4 ataques. Si son 4 cubiertas, es porque hay 4 ataques. No temerás el terror de la noche. 1. Ni la flecha que vuele de día. 2. Ni la pestilencia que anda en tinieblas. 3. Ni la destrucción que hace estragos en medio del día o al mediodía. Fíjate qué interesante, porque son 4 tipos de ataques o 4 espíritus o demonios. El terror nocturno, la flecha que vuela de día, la pestilencia que anda en tinieblas y la destrucción que hace estragos en el mediodía. Ahora, qué interesante, porque ve cómo lo pone. Nos da 4 etapas de un día. El terror de la noche, estamos hablando de la noche, la etapa de la noche. La flecha de día, estamos hablando al día. La pestilencia de tinieblas, la palabra tinieblas viene de una raíz que significa cuando se pone el sol, quiere decir el atardecer. Entonces yo te puedo decir la pestilencia que hay en el atardecer. Y luego dice la destrucción que es a mediodía. Entonces qué interesante, porque son 4 ataques en 4 distintas horas del día, en la noche, al día, al mediodía y al atardecer. Entonces quiere decir que en qué momento te puede atacar el enemigo. A cualquier hora, cualquier momento, cualquier instante. Nada más es cosa de que tú y yo nos descuidemos.
Si es en la noche, o es en el día, o es al mediodía, o es al atardecer, a la hora que sea, Él va a venir a atacar. O sea, no hay una hora específica. Para aquellos que dicen, ay, pastores, que las 3 de la madrugada es la hora de los demonios y es la hora de las brujas y de los hechiceros. No, mi hermano, ahorita al mediodía puede ser igual y lo mismo y no te das cuenta. Si tú estás pensando que a las 3 de la madrugada vienen los ataques demoníacos, pues ya estás equivocado, porque es en cualquier momento. No hay hora específica para eso. Terror nocturno, saeta que vuela de día, pestilencia que anda en tinieblas o en el atardecer, ni destrucción que hace estragos en medio del día. Y aquí yo me tendría que detener un poquito para explicarte qué implica cada cosa. ¿Qué es el terror de la noche? ¿Qué son las flechas de día? ¿Qué son las pestilencias de tiniebla? ¿Y qué es la destrucción de mediodía? Y me aviento 4 prédicas aquí. No, no tenemos tiempo porque tenemos que... Ah, por cierto, hablando de eso, hoy sí voy a tener que hacer algo más cortito porque terminando esto, tenemos que empezar a darle un retoque a toda la... Sí vinieron con sus brochitas y sus ¿qué más? ¿Qué pedimos? Brocha y bote. Amén. Entonces, por eso tengo que ser breve. Entonces, hay 4 tipos de ataques. Qué interesante, qué curioso, porque cuando hablamos en el libro de Apocalipsis se dice el dragón, serpiente antigua, diablo y Satanás. 4 que corresponden con terror de la noche, flecha de día, pestilencia de tinieblas y destrucción de mediodía. Y qué interesante, porque también la Escritura dice que no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra ¿qué? Principados, potestades, gobernadores de las tinieblas y huestes de maldad. 4. Entonces, ¿por qué es interesante? Entonces, ¿por qué el tabernáculo tenía 4 cubiertas? ¿Por qué después hablamos de 4 evangelios? ¿Por qué al inicio del Salmo 91 hablamos del Elyon, del Shaddai, de Jehová y de Elohim, que representan el abrigo, la sombra, el refugio y la confianza o el castillo de Dios? ¿Por qué? Porque el enemigo se mueve por cuatruplicado. Y entonces, como son 4 cosas, pues Dios tiene que responder ante esas 4 cosas con 4 coberturas o 4 cubiertas. Amén. Bueno. Pero vamos a recordar algo que vimos la semana pasada. Vamos a hablar de la primera. Terror de la noche. Terror de la noche. Dice aquí, Salmo 91:5, no temerás el terror de la noche. 1. Esa expresión terror de la noche es la que se lee en Cantares capítulo 3, versículo 6, que lo vimos la vez pasada. Dice ahí, ¿qué es eso que sube del desierto como columna de humo, con perfume de mirra e incienso, con todos los polvos aromáticos de mercader? He aquí es la litera de Salomón. 60 valientes la rodean de los valientes de Israel. Todos ellos manejan la espada, son diestros en la guerra. Cada uno tiene la espada a su lado contra los terrores de la noche. Entonces, los que tienen la espada en la cadera, que son 60 valientes, 60 giborim, es para conducir y llevar a la iglesia y atravesar ¿qué? Los terrores de la noche. ¿Cuántos quieren atravesar los terrores de la noche? ¿Y qué va a pasar, pastor? ¿Qué aparece ahí en los terrores de la noche?
Pues ahí te vas a dar un quien vive con todas las potestades nocturnas, que lo que provocan es pánico, terror, miedo, terror. Pero para que puedas entrar, debes de tener ¿qué? ¿En dónde? En el muslo, en la cadera. Y ya lo estudiamos. La coyuntura de la cadera es la coyuntura madre, es la cresta ilíaca, donde está la médula ósea, y la médula ósea es la que genera la sangre, y la sangre es la vida, o la sangre es el alma. Todo eso ya lo estudiamos. Y que es la coyuntura principal, porque de ahí se genera la vida. Por eso Dios tocó a Jacob en la coyuntura, le dislocó la cadera, porque necesitaba un trasplante de médula ósea espiritualmente hablando. Tenía que tener un cambio de actitud, tenía que tener un cambio de vida completamente radical. Y como dice la Escritura, que su espada es cortante, y hablamos de que la espada cortante debe ser ¿qué? Tajante. Y entonces lo que te quiero decir, que hoy en día lo que nosotros tenemos que hacer es ¿qué? Tajantes. Ya no podemos andarnos con, ¿cómo decirte? Siendo flexibles o laxos, ya tenemos que aplicar la espada como tal. Pero no contra el hermano. Porque eso es lo que pasa en la iglesia, que le aplican la espada al hermano. Es que tú eres un pecador. Y al pobre lo descuartizan y lo hacen pedacitos porque les aplican la espada. Y es que la Biblia dice que esto y que esto y que tú estás mal y eres un adúltero, perjuro, perverso y te vas a ir al infierno. Y híjole. Y no le dan posibilidad de vivir. Y apenas ya el pobre se está muriendo y llegan y lo rematan. ¿Alguna vez te ha pasado? ¿O alguna vez lo has hecho? Agarras la espada y no. La espada es para enfrentar ¿qué? Los terrores de la noche. Aparte de que la espada representa ¿qué? La palabra de Dios. Amén. Es obvio. Es obvio que cualquier espíritu inmundo, demonio, chamuco, diablo, espíritu inmundo, chocarrero, póster gay, duende, chupacabras, bruja, y etcétera, etcétera, etcétera. Ya disfrazados de manera bonita, con un Santa Claus, con un santito que tienes ahí en tu repisa, con unos reyes magos, con un Bueno, es obvio que todas esas potestades, si a la persona o al cristiano lo ven sin espada, ¿tú crees que se van a acercar? ¿Tú crees que se van a acercar esos terrores, esos fantasmas, esos demonios, ese espíritu inmundo? ¿Se van a acercar? La van a pensar 2 veces. Pero hay gente que sí tiene la espada, pero no la usa. Como yo te dije la vez pasada, ¿la usa de qué? De adorno. Bueno, esto es lo que detona los terrores de la noche. Amén. Ahora, ¿cuál es la otra ataque? Las flechas de día. Ay, pastor, está más tranquilo, ¿no? Pues es de día, ahí no salen espantos, no salen cosas así sorprendentes, pues es de día. ¿Qué serán las saetas de día? Son las palabras maledicientes de injuria, de calumnia, de ataque, de rabia, de enojo contra las personas y contra tu familia y contra tu ser querido. Son las palabras que salen de aquí.
porque son flechas, son saetas que se incrustan y perforan y atacan a la gente. Y tienen a todo mundo esclavizado. Cuando, por ejemplo, un padre y una madre insulta a sus hijos y le dice, eres un tonto, eres esto, eres aquello, o cuando el esposo insulta a la esposa, o la esposa insulta al esposo, o cuando la gente maldice a su jefe, etcétera, etcétera, y salen esas flechas. Entonces, son palabras de maldición, de injuria, de coraje que salen de la gente. Y todo, si nosotros pudiéramos ver espiritualmente, si pudiéramos ver espiritualmente este tipo de ataque, yo te aseguro que veríamos a una grande multitud como muñeco alfileteado. El día que, por ejemplo, un hombre insulta a una persona o un esposo o su esposa, es que eres una... Ya le quedó clavada, ¿qué? Una saeta. Amén. Y no es necesario enfrentarse a un demonio nocturno. Aquí te estás enfrentando a una boca malediciente e injuriosa. Amén. Pestilencia de tinieblas. La palabra tiniebla viene de una raíz hebrea que significa cuando se pone el sol, es decir, el atardecer. Entonces yo te puedo decir, pestilencia del atardecer, pestilencia del atardecer. Bueno, ¿por qué es interesante? Porque la palabra atardecer en hebreo significa cadena. Trenza. Trenza. Te lo voy a traducir. Pestilencia de tinieblas, dígase pestilencia del atardecer o pestilencia de la trenza. ¿Qué? ¿Qué es una trenza? Algo que se entrelaza. Esta palabra se utiliza para hacer pactos, porque se pacta una persona con otra, se trenzan en un acuerdo. Entonces la trenza en la Biblia o las cadenas significan pactos. Por eso el sumo sacerdote tenía cadenillas trenzadas, porque representa el pacto que hacía el sacerdote ¿con quién? Con Dios. Entonces las trenzas, o dígase cadenas trenzadas, representan ¿qué? Pactos. Y entonces cuando yo te hablo pestilencia de tinieblas, te estoy hablando de ¿qué? De pactos. A raíz de que empezamos a hacer los estudios de los velos y todo eso, mucha gente me habló, mucha gente se comunicó conmigo, que empezó a sentir, a ver y a experimentar cosas raras. Y Dios tuvo que empezar a romper ¿qué? Pactos generacionales. Pactos que vienen desde el bisabuelo, del abuelo, de los padres, de los hijos, etc. Pactos que se hicieron ¿con quién? Con el enemigo. Casos así, por ejemplo, te voy a dar uno que me acuerdo, en una familia, todas las mujeres, todas divorciadas. O todos los varones sin casarse. Pactos. Pactados bajo maldición. Entonces, cuando yo te hablo de pestilencia de tiniebla, son pactos que se hacen. ¿Con quién? Con el enemigo. Y que obran ahí espíritus familiares, fantasmas, demonios. Amén. Destrucción de mediodía. ¿A qué hora salía la mujer samaritana? ¿A qué hora salía la mujer samaritana? Al mediodía. A la hora sexta. Dígase 12 del día. Y las 12 del día son el mediodía.
¿Y por qué salía a la hora del mediodía? ¿Por qué? Pues para que no la vieran, para no tener trato con la gente. ¿Y por qué no quería tener trato con la gente? ¿Y por qué no quería que no la vieran? ¿Por qué? Porque la fama que tenía pues no era nada buena. Eso de 5 maridos y el sexto ni siquiera era su marido. Imagínate el montón de chismes, de críticas. Bueno, los mató, ¿qué hizo? Los tiene enterrados debajo del comedor. Porque los primeros 5 eran ¿qué? Maridos. O sea, quiere decir que se casó con todas las de la ley. Pero entonces, ¿cómo fue que 5 se murieron? ¿Tú qué pensarías de una mujer que vive ahí al lado de tu casa y ya sabes que va con el tercero o cuarto marido? Pregunta, primero, ¿refrenarías tu lengua? ¿El cuarto? Si apenas hace 2 años fuimos al entierro del tercero, nos invitó. Y años atrás fuimos al entierro del segundo y al entierro del primero. Y ahorita ya va con el cuarto. ¡Bruja! ¡Hechicera! ¡Tumba hombres! ¡Viuda negra! Te estoy diciendo lo que dice el mundo. Yo sé que tú, cristiano, refrenas tu lengua y no malpiensas nada. Y al contrario, oras y la bendices. Amén. Bueno, yo espero. Y ya va con el cuarto. El cuarto velorio. La cuarta cafeteada. Y seguramente la gente piensa, no, yo creo que ya está aquí. Y pasa otro tiempecito y se vuelve a casar, el quinto. Bueno, esta no tiene llenadera. ¿Qué le pasa? Y al tiempo, otro velorio. Bueno, yo estoy pensando que se murieron. ¿Y qué tal que no se murieron? ¿Qué tal que se divorció? Uy, está peor, porque no se permite en la Biblia el divorcio. Esa es una impura. O los mata o se divorcia. Esta de plano anda torcida, anda mal. Bueno, es obvio que con esa fama, pues, tenía que salir ¿qué? Al mediodía. Porque al mediodía es cuando pega el sol, donde pues la gente se resguarda, sobre todo allá en Israel, y para que pues no tener contacto con la gente, que no la estuvieran criticando, fustigando. Pero ¿quién sí salió a la hora sexta del mediodía? Nuestro Señor Jesucristo. ¿Tú crees que a nuestro Señor Jesucristo le importó la fama de esta mujer? ¿Tú crees que le dio toques? Se sentó exactamente en el pozo donde sabía que iba a llegar. Y le dijo, si tú supieras quién te pide de beber, al contrario, le pedirías agua viva. ¿Tú crees que a Jesucristo le importó? ¿Cuáles son la destrucción de mediodía? Yo te pregunto, ¿cómo estaría el alma de esta mujer? Entre críticas, chismes, ataques, maldiciones, injurias y demás. ¿Cómo estaría el alma de esa mujer? Destruida, derribada. ¿Cómo está el alma de una persona cuando la critican, cuando la señalan, cuando la maltratan, cuando la injurian? ¿Cómo estará el alma de una persona? Destruida. Entonces, ¿qué es la destrucción de mediodía? Es cuando vienen el montón de calumnias, el montón de injurias, el montón de ataques y te van destruyendo y van minando tu autoestima, van minando tu confianza y te van debilitando y te van destruyendo. Una por parte de la lengua viperina de las personas y otra por el ataque de los demonios que le están cargando todavía más el asunto. Entonces, una destrucción completa, total y absoluta, la destrucción del mediodía. Y obviamente eso provoca que te alejes, que no quieras tener contacto con nadie, que vivas completamente aislada y sola. Hay un montón de gente que vive aislada y sola. ¿Por qué? Por el temor a la crítica, por temor al rechazo, por el temor al qué dirán.
Y al contrario, son vidas pues destruidas. Ese es el terror del mediodía. Y lo más tremendo que es a plena luz. No es necesario que sea la noche, no es necesario que vengan espíritus inmundos o diablos. Es a plena luz del día. Todo mundo lo ve, todo mundo lo nota, todo mundo lo observa. Amén. No temerás el terror de la noche, ni la flecha que vuele de día, ni la pestilencia del atardecer, ni la destrucción que hace estragos en el mediodía. Por eso son las 4 coberturas. Amén. Entonces, si yo me regreso al Salmo 91, cuando te hablo de esas 4 cubiertas, el abrigo del Altísimo, el Ayón, la sombra del Shaddai omnipotente, el refugio de Jehová y el castillo representado por Elohim, son 4 coberturas, la más interna, que es la más preciosa, la de lino fino, obra de querubines, la externa, que es la de tejones, la que soporta todo, la teñida en rojo, que es el sacrificio de Cristo, la de pelo de cabra, que evita la mentira y el engaño, son los 4 evangelios, son el león, el hombre, el toro, el águila, Marcos, Mateo, Lucas y Juan, porque hay 4 terrores. Bueno, y si te pones la espada, pues vas a poder enfrentarlos. A estos 4 ataques. ¿Qué va a pasar en estos tiempos? ¿Qué va a pasar en estos tiempos? Hay un pasaje que se conoce como el Monte de la Transfiguración. En ese pasaje, Jesucristo subió a Pedro, Jacobo y Juan a un monte alto. Se transfiguró su rostro, resplandeció como el sol, que yo te enseñé que eso es la bendición sacerdotal. Jehová te bendiga, te guarde. Jehová resplandezca su rostro sobre de ti, tenga de ti misericordia. ¿Qué es la bendición sacerdotal? Que son las 60 letras de la bendición sacerdotal, a semejanza de los 60 valientes que rodean la litera de Salomón, o a semejanza de las 60 columnas que rodean el tabernáculo. Ok. Pero dice que lo sube ¿a dónde? A un monte alto. Ahora, si Cristo lo sube a un monte alto, es por alguna razón. No se los llevó a tener contacto con la naturaleza. No se los llevó a pasarse un buen momento allá en la montaña, a tener un día de campo. No se los llevó a eso.
No se prepararon ni sus sándwiches, ni sus tortas para estar tranquilamente compartiendo allá. A eso no fueron. ¿A qué fueron? Bueno, el monte alto al que subieron se conoce como el monte Hermón. Entonces, cuando lo sube a un monte alto, lo subió al monte Hermón. Monte Hermón, que en el Antiguo Testamento, Jueces capítulo 3, versículo 3, se le conoce como Baal Hermón. Entonces, al monte que sube Jesucristo junto con Pedro, Jacobo y Juan, se llamaba completo ¿cómo? Baal Hermón. Entonces, pregunta, si el monte Baal Hermón se llama Baal, ¿qué había ahí arriba? ¿O qué había en ese monte? Pues era un lugar, espiritualmente hablando, donde estaba ¿quién? Una potestad llamada Baal. Ahora, de todo Israel, el monte Baal Hermón es el monte más alto. O sea, no es un montecito, no es un cerrito, es una montaña grande. Y es el más alto de todo Israel. Y tú sabes que normalmente en las cumbres altas ponían altares de adoración. Entonces, ¿a dónde introdujo Jesucristo a Pedro, Jacobo y Juan? A un monte alto llamado Baal Hermón. ¿De campamento? No. ¿De picnic? No. ¿De camaradería? ¿De coinonía? No. ¿A dónde los fue a meter? Al centro, corazón, neurálgico, de donde se movía la potestad que gobernaba y controlaba todo Israel. Baal Hermón. En otras palabras, los fue a meter a la cueva de los demonios, al corazón de los demonios, al corazón de las potestades, donde estaba gobernando y tenía su centro de comando una potestad llamada Baal, que era la que controlaba todo Israel. Potestad que en el Antiguo Testamento le sacrificaban niños, quemaban niños en adoración a Baal. Entonces, ¿qué quiero decir? Que los fue a meter a una batalla y a una lucha espiritual. Como en ocasiones yo te he dicho, es como que Dios nos dijera, te vas a la explanada de la Basílica de Guadalupe y te pones a predicar el evangelio allí. ¿Qué? Sí. Te paras allá y me predicas el evangelio. Ah. ¿Cuántos van? No va a faltar el valiente que luego lo va a decir, ¡ah, pastor! A mí que me dura, si todo lo puede en Cristo que me fortalece, más fuertes me enfrenta. Ándale, vete. Vete. Y vas a ver si sales. No vas a salir. A menos. ¿Quién iba ahí con ellos? Cristo. Pero ¿qué tal que suben solitos? Entonces salieron para enfrentar, Cristo los llevó para que conocieran el territorio del enemigo, para que conocieran cómo se mueve el enemigo. De hecho, se narra en algunos suplementos arqueológicos que, porque hay ruinas arqueológicas ahí en el Monte Hermón,
hay altares de sacrificio donde se quemaban huesos humanos. Entonces, ¿qué hacían en esos altares? A Baal. Pues hacían sacrificios humanos y quemaban huesos. Entonces, no era cualquier cosa meterse ahí. Obviamente que para meterse ahí, debes decir que cubierto y protegido. Bueno, aquí está claro. ¿Llevaban la cobertura de quién? De Cristo. Y ya era un enfrentamiento directo y frontal. Lo que te quiero decir, porque ya todo pinta para esto, que ya yo creo, yo estoy convencido, que la iglesia de Cristo va a empezar a tener enfrentamientos directos contra potestades espirituales. Pero ya enfrentamientos, ¿cómo decirlos? Serios, verdaderos, de nivel. No espantaditas de no un chirrido ahí de una puerta que se abre, que se cierra. No, esos son tonterías. No, ya enfrentamientos reales con potestades. Porque ya se está viendo. Eso ya se está viendo hoy en día. Enfrentamientos directos contra potestades demoníacas. Que te agreden, que te enfrentan. Ejemplo. Si te hablo de 4 características, donde te dije terror de la noche, flecha de día, pestilencia de las tinieblas o del atardecer, destrucción del mediodía, te puedo hablar de dragón, serpiente, diablo y Satanás. ¿Qué es el facilito? ¿Qué será un ataque? Satanás. Ataque de Satanás. ¿Qué es el más fácil de todos? ¿Problemas? No. ¿Qué significa Satanás? Adversario. ¿Qué es un adversario? El que se te para enfrente y te reta. Te echa bronca. Te pleitea, porque es un enemigo, es un adversario. Dice, ¿qué? Órale, vamos a darnos. Ese es un ataque de un adversario, de un enemigo. Y de los 4 es el más fácil, porque por lo menos lo estás viendo. Sabes con quién te estás enfrentando, sabes con quién te estás peleando, sabes si tiene espada, si tiene pistola, o sea, lo estás viendo aquí, viene y te está retando y te está agrediendo. Ese es un ataque de Satanás, es un ataque de enemigo al cual ves. ¿Por qué? Porque si te hablo de un ataque de diablo, el diablo significa calumnia. Cuando menos te das cuenta, ya te calumniaron, ya te evidenciaron, ya te mintieron, ya te engañaron y tú quedaste ya todo inutilizado. ¿Por qué? Porque levantaron calumnia en contra tuya y tú ni cuenta te diste, ni sabes quién fue, pero ya te calumniaron. Entonces, si tú me preguntas a mí, si es que uno pudiera escoger, porque esto no se escoge, pero si uno preferiría, pues yo prefiero el de Satanás al del diablo. Porque por lo menos con el diablo, pues a ver de cómo nos toca. Pero el de Satanás, a ver de cómo nos toca. Pero el de diablo, ¿y qué hago? Ya me levantaron la calumnia, ya me levantaron el falso, ya dijeron falso testimonio. Ya están mintiendo sobre mi vida. Ya me dijeron que no sé, que robé no sé qué cosa y no es cierto. Ya me dijeron que ando de adúltero y que no sé, y no es cierto. Y te están calumniando. Y lo peor de todo, como está la hueste de diablos ahí metidos, es cierto, hizo esto, hizo aquello, hizo el otro. Y ya destruyeron tu reputación. Bueno, yo preferiría un ataque de Satanás.
Ahí sí, como dicen el refrán mexicano, a ver de qué cuero salen más correas. Pues nos vamos a dar, pues nos damos. Contra potestades, no estoy hablando contra tu hermano. Ahora, entonces el ataque de Satanás es un ataque directo, una confrontación directa. El ataque de diablo es un ataque de calumnia. Pastor, ¿y el ataque de serpiente? Híjole. Ese está complicado. ¿Por qué? Porque la serpiente, ¿sabes cómo ataca a la serpiente? La palabra serpiente en el hebreo viene de una raíz hebrea que significa sigilo. ¿Qué es algo con sigilo? Lento. La palabra serpiente en griego es una palabra que viene de un significado que implica sigilo. ¿Qué es algo con sigilo? Que se mueve, que es lento. Se va acercando la serpiente y como no tiene patitas, sino que se desliza, pues no se oye. Y se va, ¿qué? Moviendo lentamente. Y aparte, la ingrata serpiente tiene un efecto en el cual se camuflea. Entonces, como secreta una sustancia que le hace como que su piel fuera una especie de espejo, refleja el exterior. Y entonces, pues resulta ser que el animalito, dígase el ratón, dígase la ranita o lo que fuere, lo que está viendo es que el ambiente no ve nada, se hace invisible, pero no es porque sea invisible, sino que secreta una sustancia que semeja como si fuera un espejo. Y entonces, pues el ratoncito o la ranita o el insecto, pues lo que ve es que, pues ve hierba, ve plantita, no ve a la ingrata serpiente. Y aparte de que ésta se acerca lentamente, y ya cuando está a centímetros, uno de los movimientos más rápidos de los animales de la naturaleza es la serpiente cuando ataca. Ya te agarró. Y tú piensas, estás tranquilamente ahí, aquí no pasa nada, aquí no ocurre nada y ya tienes a centímetros a la serpiente que te está por atacar y morder. Y ni siquiera te diste cuenta, ni siquiera la oíste. Y cuando menos te diste cuenta, te agarró. Ataque de serpiente. Y así son los ingratos demonios, los enemigos. ¿Cuál quieres? Ninguno. 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 Y menos si no traes espada. Pastor. ¿Y el ataque del dragón? De los cuatro, el dragón tiene otro nivel. ¿Por qué, pastor? Pues porque vuela. Sí, el dragón vuela. ¿Qué quiere decir? ¿Qué necesitas para que las aves vuelen? Aire. Bueno, alas, obvio. Pero las alas se sustentan ¿en qué? Aire, viento. ¿Y qué significa la palabra espíritu? Viento, aire, aliento. Entonces el dragón representa un ataque espiritual, un ataque de espíritus. El ataque de dragón es un ataque de espíritus, es un ataque de espiritual. Ya te mandaron una brujería, ya te mandaron una hechicería, ya te están haciendo un entierrito, ya te lograron conseguir un cabellito y ya quién sabe qué están haciendo, ya agarraron un muñequito y ya lo están clavando con alfileres, ya lo metieron amarrado y lo metieron al refrigerador, no sé qué tanto, no sé qué tantas cosas hacen. Es un ataque espiritual, de espíritus, de demonios. Por eso te digo que es de otro nivel. Pastor, pero es que a mí no me hacen nada.
Pues sí, depende de qué, si no tienes puertas abiertas y no tienes derechos legales que concedas. ¿Cuál quieres? ¿Ninguno? Pues obvio que ninguno. Claro que si me dan a escoger, cosa que no es cierto, pero yo prefiero el de Satanás. Ya como sea, pues a ver de a cómo nos toca, ¿no? Pero los otros. El problema es que ya cuando se vienen estos ataques, como se van a dar en estos tiempos, no creas que viene uno y después otro, viene uno y después, no, sino que se vienen en bola. ¿Por qué? Porque al final, es que ahí están los 4 evangelios, es cara de hombre, león, becerro, águila, que son querubines. Esos querubines o ese querubín se degradó. El águila degradó en serpiente. El el águila degradó en dragón. El hombre degradó en serpiente. Satanás degradó en león degradó en Satanás y el becerro degradó en ¿cuál es el que me queda? En es ¿qué? Ay, ya me hizo bola. Dragón, serpiente, en diablo. Entonces, se degradó, pero los querubines es un solo cuerpo con 4 cabezas al mismo tiempo, lo cual quiere decir que es un ataque, no es uno y después el otro, no, es un ataque completo, total y absoluto. ¿Cuándo se va a dar, pastor? Pues en estos tiempos. Porque cada vez están tomando más fuerza. Por eso Dios tiene que subir a Pedrito, a Jacobito y a Juancito, ¿a dónde? A un monte alto. Y tienen que ir con su cobertura para irlos a meter a la cueva del enemigo, al corazón del enemigo. Por eso les tiene que dar las 4 coberturas. Amén. ¿Cuántos quieren entrar en guerra espiritual? Por eso, si no tienen doctrina, no tienen espada, la espada es palabra, no tienen enseñanza, unción, porque la unción es enseñanza, no pudren los yugos de esclavitud, se meten a guerra espiritual. ¿Y cómo crees que van a salir de la guerra espiritual? Amén. Entonces, fundamento básico para entrar a la guerra espiritual, tener espada, dígase, conocimiento de la doctrina, de la Biblia, manejo de la Biblia. De plano, mínimo, apréndete 2, 3 versículos. Y aparte de que te los aprendas, entiéndelos y vívelos. No me los recites como lorito. Eran diestros. Diestros. O sea que hay gente que agarra la espada. ¡Ay! ¡Se me cayó! No, estos. Mi hermano. Mira, contra ese te vas a enfrentar. ¿Te quieres dar un quien vive? Dice aquí, voy a terminar de leer el Salmo porque quiero darte una cosa. Sobre el león y la cobra pisarás. Hollarás al cachorro del león y a la serpiente. Fíjate, sobre el león y la cobra pisarás. Hollarás al cachorro del león y a la serpiente. 4 cosas. Porque en mí ha puesto su amor, yo entonces lo libraré, lo exaltaré, porque ha conocido mi nombre. Me invocará y le responderé, y yo estaré con él
En la angustia lo rescataré y lo honraré, y lo saciaré de larga vida y le haré ver mi salvación. Fíjate que dice ahí que vas a pisar sobre el león, sobre la cobra, y hollarás al cachorro y a la serpiente. Algo similar a lo que dice Lucas 10:18. Y él les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Mira, os he dado autoridad para ya hollar sobre serpientes y escorpiones y sobre todo poder del enemigo y nada os hará daño. A ver, yo vi a Satanás caer del cielo, ¿qué dice? Como un rayo. Y después dice, pero no te preocupes, yo te he dado autoridad para hollar sobre serpientes y escorpiones con todo poder del enemigo y nada os hará daños. Entonces cae Satanás, ya está aquí en la tierra, dice, pero no te preocupes, vas a tener autoridad ¿para qué? Para pisarlo. Amén. No es de que cayó y quedó derrotado, no, ya cayó y te va a atacar. Ahora tú ¿qué vas a tener que hacer? Pisarlo. Pisarlo. Lo que dice en el Salmo 91, sobre el león y la cobra pisarás y hollarás al cachorro de león y a la serpiente, etc. Bueno, te voy a enseñar lo que pasó hace unos 2-3 días atrás. Una de las estatuas más emblemáticas de este planeta es el Cristo de Río de Janeiro. Porque es una de las estatuas que se le considera actualmente dentro de las maravillas del mundo, actuales. El famoso Cristo de Río de Janeiro. Esto pasó hace 2 días más o menos. Esto es de ayer, de antier. ¿Y qué pasó? ¿Que cayó qué? Un rayo. Un rayo sobre esta estatua emblemática. Oye, ¿no será que nos están diciendo que ya están o ya empezando a bajar potestades de alto nivel para empezar a atacar a los que se dicen ser cristianos? Porque, bueno, la estatua representa a Cristo. Pero ¿quién es el Cristo aquí en la tierra? Pues la iglesia de Cristo. Entonces yo puedo entender que ya va a empezar un ataque directo contra cristianos. Que ahora a nosotros nos toca ¿qué? Como dice Lucas 10:18. Mira, pero te doy autoridad para hollar sobre serpientes y escorpiones y sobre todo poder del enemigo y nada os hará daño. Pero si a ese que le dan autoridad no sabe manejar la espada, no es diestro en la espada, ¿qué crees que va a pasar? Pues el león se lo va a devorar. Bueno, hasta el cachorro de león dice ahí. Amén. Si tú me dices, pastor, es que a mí no me va a pasar, por eso yo no me meto en guerra espiritual. Al diablo no le interesa si sabes o no sabes guerra espiritual. Al diablo no le interesa si sabes doctrina o no sabes doctrina. Al diablo lo que quiere es nada más comerte, devorarte. Viene a robar, matar y destruir. Y no le importa si tienes estatura, si tienes conocimiento de la Biblia. No le interesa eso. Lo que él viene es robar, matar y destruir. No le importa si estás ungido o no estás ungido. No le interesa. Él quiere atacar. Punto y se acabó. Porque anda viendo a quién devorar. Amén. ¿Qué tal que ya vio? Ese se me antojó. Y hasta se está lamiendo los bigotes. ¿Y tú? Pero dice, no,
ese para empezar, le voy a llegar con ataque de diablo. Nada más para abrir boca. Y voy a empezar a inventar ¿qué? Calumnias. Después, a la par, viene el ataque de serpiente, con sigilo. Me voy a camuflear. Ni siquiera se va a dar cuenta cuando esté ahí cerquita. Y ¡prá! Y por el otro lado, hechizos, brujerías, ataque espiritual dragón sobre toda la familia. ¿Te imaginas? Y ya cuando te ve debilitado, dice, ahora sí lo voy a enfrentar. Voy a llegar como Satanás. ¿Qué traes? Pero ya te agarró ¿qué? Todo tronado y debilitado. O sea, él sabrá cómo usará su estrategia. Pero de que dice la Escritura, no es lucha contra carne y sangre, principados, potestades, huestes de maldad, gobernadores de las tinieblas que están en lugares celestes. Pero esos gobernadores de las tinieblas ya están cayendo como qué, como rayo. Ya ahí hasta te lo ponen en noticia. Ya están cayendo, ahí está. Y ahora tienes que empezar a pisar. Amén. ¿Cuántos quieren entrar a la guerra espiritual? No es de que querramos, es de que ya empezó. Ya empezó. Claro que pueden entrar los 4 artesanos, porque ¿qué hacen los 4 artesanos? Derriban a los 4 cuernos, libro de Zacarías. Y los 4 artesanos, yo te dije que quiénes eran 4 artesanos. Es el carpintero, es el cantero, es el herrero y es el orfebre. El carpintero representa la oración, el cantero representa el estudio de la palabra, el orfebre representa la compasión y la misericordia, y el herrero representa el estudio de la palabra. Tema que dimos a principios del 2020 o 2019, hace 2-3 años. ¿De veras predicó eso, pastor? Ni me enteré. O sea, ¿desde cuándo nos está avisando Dios? Amén. Les hablé de la canción de Lagareros. ¿Te acuerdas todo lo que me aventé 5 o 6 temas ahí? ¿De dónde era Goliat? De Gad. Goliat era de Gad. ¿Y Gad era qué? Significa lagar, lagarero. ¿Y qué es lo que hacían en el Antiguo Testamento? Canción de lagareros. Porque los que pisaban las uvas, ¿qué hacían? Cantaban y entonaban alabanzas. ¿Por qué David? Porque se fue a la casa de Obed-Edom, Geteo, de Gad. Porque ahí en Gad estaba la estirpe de Goliat de los gigantes y también estaba la descendencia de Obed-Edom, que obviamente eran ¿qué? Lagareros. Y entonces, ¿por qué David cuando entró a Jerusalén, entró desnudo o en calzoncillo? Porque se quitan los atavíos para pisar ¿qué? Las uvas, porque todo salpica y quedas en sangre. Bueno, en la sangre de la uva. Entonces, cuando él entra, que cambió el tabernáculo, el de Gabaón, y se lo fue a llevar ahí a Jerusalén, el arca del pacto, entró desnudo, bueno, en calzoncillos, vamos. ¿Por qué lo hizo? No porque tuviera calor y no porque fuera exhibicionista, sino era la manera como los lagareros entonaban las alabanzas, canciones del lagarero cuando pisaban la uva. ¿Y por qué hacían eso los lagareros? Porque era una región infestada de gigantes, y aparte Gad era una región infestada de locos. ¿Qué dijo el rey de Gad? El rey de Gad: me traen otro loco, ya basta con los que tengo. Y te leí hasta el pasaje del libro de sabiduría, que es un libro que está ahí en la Biblia versión católica, el libro de sabiduría, que dice que el día que fue la 8ª plaga, que fue la plaga de tinieblas, bueno, no sé si fue la 8ª, no me recuerdo ahorita. Bueno, que fue la plaga de tinieblas, empezaron a salir un montón de fantasmas y que la gente empezó a tener ¿qué? Locura. Eso está narrado en el libro de sabiduría. Qué interesante, porque ahí David
El rey de Gat dice que ahí había un montón de ¿qué? De locos. ¿Y por qué había un montón de locos? Porque había un montón de refaitas, espíritus inmundos. Bueno, yo vengo diciendo esto hace no sé cuánto tiempo. ¿Será porque se me antojó, se me ocurrió, me aluciné barato y por eso lo digo? ¿No será porque tal vez Dios nos está preparando para cuando empiece? Y cuando yo veo el ingrato rayo que cae, es como dice, ahí va el rayo de salida, se viene ya el ataque. O sea, ¿qué me están diciendo? Ya te enseñé, ya te dije, ya te mostré, ya te avisé. Te estoy diciendo que agarres la espada, te estoy diciendo que te consagres, te estoy diciendo los ataques, el diablo, dragón, Satanás, te estoy diciendo todo, te estoy diciendo los terrores de la noche, el espanto nocturno. ¿Tenemos pretexto cuando empiece el ataque? Ay, es que a mí no me dijeron, es que mi pastor no me enseñó nada de eso, es que no me predicó nada. Entonces, lo que me está diciendo esto es que Dios nos está avisando y dice, aguas, abusados. ¿Cuántas legiones habrán bajado en ese rayo? ¿Cuántas potestades demoníacas diabólicas habrán bajado en ese rayo? Amén. Hace unos 3 años atrás se captó otra fotografía de un rayo que cayó en la cúpula del Vaticano. Y hasta todo el mundo se quedó ahí. Ahí se ve, ahí está la foto. Cayó en la cúpula del Vaticano. Ahora yo veo esto y dije, ay Dios. Y venimos hablando yo no sé cuántas cosas de todo esto. No es conocimiento para presumir y aprender. No, es por algo. Acabo de leer una noticia que dice que van a hacer un tour a nivel mundial satánico para hacer invocación satánica. Ya lo van a hacer, ya es oficial, ya no se están escondiendo. Se están juntando un montón de satánicos, van a hacer un tour y van a ir a no sé qué tantos lados para hacer invocaciones satánicas y derribar a las estructuras de la iglesia. Ya, así, tal cual. Dices, ¿qué? Antes o sea, esto nomás es el inicio, porque ahí sí ya nos están escondiendo, ¿eh? Ya nos están escondiendo. Eso que está pasando es un ataque de Satanás. Dice, ¿qué? Aquí estoy y ¿qué? Vamos a darnos. Yo soy satánico y proclamo de la doctrina satánica y vengo a invocar demonios. ¿Y qué? Dime algo. Eso es el inicio, es el primer escalón, es el ataque de Satanás. Ahí está ya el adversario. Bueno, ese por lo menos lo podemos ver, pero de todos es el más sencillo. Cuando menos lo estamos identificando, pero a la par ya viene el de serpiente, ya viene el de diablo y ya viene el de dragón. Dígase con su correspondencia, el de terror de la noche, flecha de día, pestilencia de tinieblas y destrucción de mediodía. Entonces dice, amén. Entonces no hay que prepararnos. Dios ya nos ha estado preparando desde hace 3 años. Desde hace 3 años no ha estado, porque nos ha estado enseñando todo esto. Amén. Es más, yo ya te avisé, próximo domingo va a ser nuestra reunión aquí. Y yo ya te dije lo que quiero hacer. La próxima reunión, yo quiero que Dios rompa maldiciones, que quite ataduras, que quite vendas, que quite velos. Y me tienes que ayudar a orar por eso.
para que sea una rotura de vendas, de velos, de ataduras, de maldiciones, de espíritus familiares. Es lo que quiero, es lo que Dios puso en mi corazón. Y no nada más para los que vengan, no, porque yo te doy testimonio, hay gente que me ha estado hablando, he hablado a España, he hablado a Argentina, he hablado a Colombia, he hablado a Estados Unidos y he estado orando yo por teléfono, rompiendo ataduras y maldiciones, liberando vía internet. Dime cuándo yo iba a ver eso. Entonces ni siquiera es pretexto decir, es que no estoy allí. Ni siquiera eso es pretexto. El que tiene un corazón dispuesto y quiere, va a recibir de Dios. Amén. Y amén. ¿Subes, Moy? Termino con esto. Está bien, sigue, sigue. La bendición sacerdotal Jehová te bendiga y te guarde. Jehová resplandezca su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y te dé paz. En el hebreo son 60 letras. Que precisamente corresponde con 60 valientes que tienen ¿qué? Espada para meterse en los terrores de la noche. Que son 60 columnas que rodean el tabernáculo. Pero esa se da en la tarde, en el atardecer. ¿Qué quiero decir? La palabra atardecer te dije que viene de trenza. ¿Por qué trenza? Porque se junta día con noche. Ni es día pleno ni es noche plena, es el atardecer. Es esa transición. Se va fusionando el día con la noche. Se van trenzando. Dígase que es un tiempo de pacto. Pacto. Fíjate cómo ahorita ya voy eslabonando todo. ¿Dónde se hacían los pactos en la antigüedad? Tocando la cadera. Pactó Abraham con su criado para que le trajera novia a su hijo. Dice, pon tu mano en mi cadera sobre mi muslo. ¿Dónde se ponía la espada? Acá. Pacto. Entonces, en el atardecer, trenza se tiene que pactar. Así como el enemigo tiene pactos demoníacos, que son las tinieblas que andan, la pestilencia que anda en tinieblas en el atardecer, son pactos. La iglesia tiene que pactar. Y Dios va a dar una bendición. Dios va a dar una bendición. Debemos de tener adornos de cadenas trenzadas. Pactos. Ponernos la espada en la cadera. Pacto. En el atardecer. Pacto. Y estamos en los tiempos del atardecer.
No hay de otra. O pactamos, o el enemigo viene y nos arrasa. Oh, Shiraba. Padre, te damos gracias. Porque estamos viendo cómo el enemigo cada vez de una manera descarada muestra ya su desdén, su desprecio a la iglesia de Cristo. Y ya está empezando con ese ataque de Satanás. Se está declarando ya un enemigo. Enseñanza de satanismo en las universidades, giras de maldiciones en distintos países, gente que se declara contraria a los principios de Dios. Ya son ataques directos. Ya no lo están disfrazando. Por lo menos eso lo estamos viendo. Pero Señor, hay otros ataques. La calumnia, el diablo, el sigilo, la lentitud de la serpiente para incrustar su veneno, o el ataque espiritual del dragón. A nosotros nos toca entrar en un compromiso, entrar en un pacto. Ya es el tiempo de la tarde, es el tiempo del compromiso, es el tiempo donde se da la bendición sacerdotal, donde se levantan los 60 valientes, los Gibor, porque los terrores de la noche, Señor, ya están llegando. Enfrentamientos directos contra el enemigo. Señor, ya no tenemos de alguna manera pretexto, decir no estaba enterado, no me dijeron, no me avisaron. Ya no. Creo que tú estás siendo muy claro, directo, tajante, lo que se viene. Así como hay una guerra física de naciones, de países, también ya hay una guerra espiritual. Entidades demoníacas, potestades de los cielos, atacando a tu iglesia, en contra de los cristianos. Hasta nos lo anuncian, lo avisan. Rayos en contra de una iglesia que representa a Cristo. Está muy claro. Ataques contra la iglesia de Cristo. Ataque contra los cristianos. Ataque contra tus siervos. De muchas formas, en diversas maneras.
Pero tú has estado avisando, tú has estado enseñando, tú has estado diciendo. En el nombre de Jesús, Señor, ya estamos metidos en esa etapa. Ya estamos involucrados en ese mover. Oh, Shabbat. Y lo que tenemos que hacer es tomar la espada y ponerla en la cadera. Pactar. Pactar contigo. Volvernos diestros en la palabra. Diestros en la enseñanza. En el conocimiento de las Escrituras. La forma que enfrentó Jesucristo al diablo en el desierto fue con la palabra. El diablo decía una cosa y Jesucristo respondía: escrito está. Escrito está. Escrito está. Fue con la palabra. Con eso fue como enfrentó al enemigo ahí en el desierto.